decía Pastor Enrique, hoy deberíamos comenzar con lo de en capítulos anteriores y ver un resumen de lo que sucedió, ¿no? ¿Sabéis? De aquellas series donde te explican lo que pasó porque lo que va a pasar va relacionado con lo que pasó. Pero bueno, no tenemos eso. Estaría guay, los técnicos que hicieran un resumen de esos, pero no, ¿vale? Lo pueden ver en YouTube. Lo pueden ver en YouTube, sí, lo podéis ver en YouTube. Y es importante, sí, que veáis la primera parte porque si no es como complicado, ¿no? Recordemos, en el último episodio, ¿sí? Vimos que nuestro Señor Jesús, en el único momento que se nos registra en los evangelios en que los discípulos no son capaces de sanar a alguien, ¿sí? Es decir, no son capaces de cumplir lo que Jesús les había instruido, que les dijo, id y predicad el evangelio de los cielos, si el reino de los cielos ha llegado, pero no solo con palabras, sino con poder. Decía, sanad, liberad, limpiar de lepra a los leprosos hasta resucitar a los muertos. Esas fueron las instrucciones de Jesús y ellos llevaban ya un tiempo haciéndolo, pero vemos que de repente hay un caso en el que se encuentran con un muchacho epiléptico que no pueden hacer nada. Pero gracias a Dios que Jesús llega en ese momento de confusión y de caos, lo sana, ¿sí? Y vemos que luego los discípulos de Jesús se van a solas donde Él está, ¿sí? No sacan sus propias conclusiones, acordaros, de por qué no ha sido sanado, sino que van a solas y le preguntan por qué ellos no han podido sanarle, ¿sí? ¿Recordáis? ¿Qué fue lo que les dijo Jesús que había hecho que no pudieran sanar a aquel muchacho? Poca fe. Apistía, sí, era la palabra griega, apistía. ¿Qué vimos que no significa poca fe? ¿Sí? Sino que literalmente es una palabra que si tú la pones directamente en el traductor Google te dirá que significa infidelidad. Toma ya. No fueron capaces de mantenerse firmes en lo que Él les había enseñado y les había mostrado. También otras traducciones, muchas Biblias lo traducen como incredulidad, ¿vale? O lo que no fueron capaces de ver. Es decir, creyeron más lo que sus ojos naturales estaban viendo que lo que Jesús les había enseñado, ¿sí? Y Jesús les dijo, parafraseando todo aquello que lo vimos con profundidad, y ya digo, si queréis verlo otra vez, o de primera vez, en YouTube está, estaba diciendo, para deshaceros de esa incredulidad que entra por los ojos, ¿sí? ¿Sabéis cuál es? Cuando tenemos delante una cosa que no es que solo se contradiga con lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, sino es que encima oramos y se pone la cosa peor, ¿sí? Para ser capaces de mantenernos con esa certeza de lo que esperamos, esa convicción de lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, a pesar de lo que están viendo nuestros ojos naturales, ¿vale? O para decirlo de la manera que hablábamos la semana pasada, para ver las cosas desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva de Cristo, ¿sí? La oración y el ayuno, les decía Jesús, son clave, ¿sí? Y si os acordáis, espero que sí, dividimos el tema de la oración en dos partes. La semana pasada vimos y profundizamos la primera parte, esos fundamentos, esas cosas clave para cuando nosotros vamos a orar, pero a solas en la presencia de Dios, ¿sí? Porque nuestra oración hacia afuera, la que se llama oración en público, cuando oramos por personas o por circunstancias, viene determinada por nuestros tiempos a solas con el Señor, ¿sí? Por haber obtenido esa perspectiva correcta cuando vamos a su presencia, como decíamos, la perspectiva de Cristo. Y vimos 3 puntos, solo los voy a nombrar, tranquilos, ¿sí? Que esos tiempos de oración con el Señor, principalmente, el principal objetivo deberían ser que estuvieran centrados en conocerle, ¿sí? Luego vimos, segundo punto, que debemos acercarnos a Él en fe, posicionados, convencidos, con esa certeza y convicción de todo lo que Él ya consiguió y lo que hizo en nosotros. Vimos que es la única manera de sacar los ojos de nosotros y poder ponerlos en Él, ¿sí? Y luego 3, vimos que cuando estamos en esos tiempos de oración debemos escuchar más que hablar. Él es nuestro maestro, Él es el que nos tiene que enseñar. ¿Amén? Amén. ¿Lo hemos puesto en práctica? Sí. ¿Sí? Amén, espero que sí. Si no estamos a tiempo, que aún es de enero y tenemos tiempo para que este año las cosas cambien. Pues ahora vamos a ver algunos fundamentos más para terminar el tema de esta oración eficaz. Y yo estaba convencida de que hoy podríamos terminar el tema de la oración eficaz y continuar con el ayuno.
Luego me di cuenta que no. Empecé a escribir y luego vi, bueno, vamos a terminar de darlo en cortas dosis, bueno, cortas, ya me entendéis. Vamos a terminar el tema de la oración eficaz y ya cuando nos volvamos a ver que me vuelva a tocar traeros la palabra del Señor, entonces allí continuamos con el tema del ayuno. ¿Amén? Por eso el título de hoy no tiene mucho secreto, se llama La oración eficaz parte 2. ¿Sí? La semana pasada era la oración eficaz y ahora es la de oración eficaz parte 2. Pero antes de entrar de lleno en el mensaje, vamos a orar para que sea el Señor hablando en nuestro corazón. ¿Amén? Gracias, papá, gracias porque eres maravilloso. Gracias, Santo Espíritu, porque estás en este lugar. Y yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando directamente a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, que sea tu presencia revelándonos tu verdad, esa verdad que nos libera, que nos hace libres, que abre nuestros ojos y nos ayuda a ver las cosas como tú las ves. Yo te pido, Señor, danos oídos para oír, danos un corazón preparado para recibir tu verdad y aplicarla a nuestra vida, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer en nosotros. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues vamos a continuar con los fundamentos, ¿sí? Las cosas clave para que nuestra oración sea eficaz y tenga el resultado que Jesús mismo nos enseña en su palabra. Eso es lo que queremos, ¿no? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Y hoy vamos a continuar con ese otro tipo de oración, ¿vale? Ya no vamos a estar centrados en esos tiempos a solas con el Señor, con Dios, ¿vale? Sino que vamos a hablar de esas cosas clave cuando nos encontramos frente a una de esas situaciones que sabemos que si Jesús estuviera ahí en carne y hueso, que lo está, ¿por qué? Porque está en nosotros, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones que sabemos que el Señor nos impulsa a intervenir, ¿sí? A traer la realidad del reino de los cielos a esa situación, como Él mismo lo estuvo haciendo y queda registrado en los evangelios, es decir, cuando oramos por personas y por circunstancias, ¿vale? Vamos a ver cosas clave para tener resultado cuando oramos por personas y por situaciones. Pero recordar, sin la primera parte, sin lo que vimos la semana pasada, sin unos tiempos a solas con Dios correctos, porque podemos pasar muchísimo tiempo en la presencia del Señor y que nos sirva de mucho, ¿sí? Pero sin unos tiempos a solas con Dios correctos, en los que nuestro principal enfoque es conocerle, es crecer en esa intimidad con Él, en unión con Cristo, a través de la cual es inevitable, nuestro corazón se alinea con el suyo. Nuestra mente es renovada de manera que vamos recibiendo la mente de Cristo, ¿sí? Y entonces nuestra perspectiva cambia. Vemos las cosas de las personas, las circunstancias, todo lo empezamos a ver desde la perspectiva del cielo. Sin todo eso primero, es muy complicado, por no decir imposible, poder poner en acción los puntos que vamos a ver hoy, ¿vale? Por eso digo que es tan importante la primera parte. Entonces, recordar, todo, absolutamente todo, fluye de esa unión, de esa comunión, unión, ¿sí? Que nos da la perspectiva correcta. ¿Amén? Muy bien, pues vamos por el cuarto punto clave para la oración eficaz, ahora centrada en la oración hacia afuera, ¿sí? Punto número 4, la oración eficaz nunca irá enfocada en el problema, sino en la respuesta. Amén. Para entender esto, recordemos un principio clave que Jesús dijo en muchísimas ocasiones cuando se encontraba con personas, cuando Él caminó por esta tierra, ¿sí? Acordaos, por ejemplo, el caso del centurión romano. Está en Mateo 8, del 5 al 13, lo podéis mirar, pero no lo voy a leer. Que está convencido que Jesús con una sola palabra no tiene ni que ir, con una palabra su siervo que está sufriendo será sano, ¿sí? Y que le dice Jesús, se maravilla de su fe y le dice que se haga conforme a tu fe. Amén. ¿Sí? O por ejemplo tenemos el caso de los ciegos, está en Mateo 9, del 27 al 31, ¿sí? Que empiezan a clamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, ¿sí? Y cuando se acercan a Jesús y Jesús les pregunta, ¿qué queréis que haga? Ellos dicen que quieren ser sanados, quieren ver, y Él les pregunta, ¿creéis que yo puedo hacer eso? Y ellos dicen, sí. Entonces Jesús le dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿sí? ¿O qué me decís
del ejemplo aquel que también tenemos en los evangelios de la mujer con el flujo de sangre. Esto está en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos y en Lucas. Y esa mujer tiene esa convicción en su corazón que dice, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Jesús, después de haberla sanado sin siquiera darse cuenta, fue ella la que toca el manto así, le dice, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Y como estos casos, hay muchísimos otros ejemplos en los que Jesús remarca, se hará conforme a vuestra fe. ¿Sí? Pero fijaros que la fe no tiene por qué ser la del que necesita el milagro. Pues en el caso del centurión romano, no nos dice nada del siervo que está sufriendo. Dice que se maravilla de la fe del centurión y le dice conforme a su fe es hecho, ¿sí? ¿Y qué me decís de otro caso, el de la hija de Jairo, ¿os acordáis? ¿Sí? Ahí no tenemos la fe de la niña, porque la niña muere, y una persona que está muerta no puede tener fe, ¿sí? Y tampoco tenemos de la fe de Jairo, porque en mitad de todo ese caso, vemos que de repente llegan los de su casa y le dicen que su hija ha muerto. Imaginaos el shock de ese padre. O sea, va corriendo desesperado a buscar ayuda a Jesús porque le han dicho, ha visto o lo que sea, esa fama de que él puede hacer algo, y de repente llegan de su casa y leemos esto. Mirad lo que dice Marcos 5, del 35 al 36. Todavía estaba hablando Jesús, está hablando con el tema de la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, atentos, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Paréntesis. Aquí hay una lección muy importante que tenemos que aprender. Y es que habrán personas a nuestro alrededor que por mucho que sean cristianas, ¿sí? Mirad que esas personas eran de la casa del jefe de la sinagoga, ¿sí? Se suponía que conocían de Dios, conocían a Dios. Pero no van a estar viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso no va a ayudar a tu fe, ¿sí? Pero menos mal que Jesús estaba viendo lo que ellos no eran capaces de ver. Y la fe de él, en ese caso, fue suficiente para que la niña, ahora lo veremos, ¿sí? De manera que sigue diciendo, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Amén. Luego seguiremos con este tema. Acordaros de que Jesús eso mismo se lo dijo a sus discípulos, lo vimos la semana pasada. Les decía, si tuvierais fe, ni que fuera como un grano de mostaza, ¿sí? Dice, nada os sería imposible. Pero tiene que ser fe de verdad, ¿sí? Sin dudar en nuestro corazón. Esa certeza y esa convicción que solo proviene de ver las cosas como Cristo las ve, no desde lo terrenal, ¿sí? No desde nuestros ojos naturales. En Marcos 11, 22-24 dice, tened fe en Dios, respondió Jesús. Os aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda de lo que dice, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. ¿Veis qué tipo de fe? Entonces, tomando este principio que Jesús enseña 1000 veces, tomando esto que dice, se hará conforme a tu fe, recordad, la fe del que intercede por el milagro no tiene por qué ser la de la persona que necesita el milagro. Si cuando oras, tú vas enfocado en el problema, en lugar de orar desde la respuesta, la solución que tenemos en Jesús, en nuestro Dios, ¿sí? Tu oración nunca será desde la fe. Podrá ser desde el dolor, desde el miedo, la desesperación, la ofensa, 1000 cosas, pero no desde la fe. Y esas oraciones no sirven. Santiago 1, de 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, ¿sí? Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Por eso Jesús remarcaba, pedir sin dudar, ¿sí? Pero seamos honestos.
Muchas veces cuando recibimos una mala noticia y salimos corriendo a orar, podemos decir que tenemos fe, porque todos decimos que sí que tenemos fe, pero muchísimas veces lo que nos mueve no es fe. Oramos por desesperación a veces, por miedo, pensando en todo lo que creemos que puede suceder, y por favor, Señor, que no suceda lo que creo que puede suceder, ¿sí? En consecuencia de esa situación que me acaban de decir. Recibimos un diagnóstico, ya sea nuestro o de un ser querido, y rápido comenzamos una cadena de oración o una llamada pidiendo oración, y si somos honestos, la mayor parte del tiempo comenzamos esos tiempos, estas llamadas a la oración que no están impulsadas porque tenemos una respuesta. No son desde la perspectiva de, vale, los informes, los diagnósticos, los médicos están diciendo esto, pero mi Dios ha dicho esto otro. Y yo me voy a mantener firme en lo que Dios ha dicho, porque Cristo ya pagó un alto precio por ello. Y aunque mis ojos naturales no lo estén viendo, y aunque las evidencias naturales digan lo contrario, yo me mantengo firme en lo que mi Dios ha dicho, ¿sí? Amén. Normalmente no lo hacemos de esa manera. Normalmente vamos empezando, una cadena de oración, llamando a las personas para que oren, porque tenemos miedo. Y cuantas más personas seamos, mejor. Porque alguna va a escuchar a Dios, ¿no? O más nos escuchará Dios, o más poder tendrá esa oración. Y muchas veces decimos, bueno, alguien habrá que tenga fe de verdad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, escucha tus palabras, ¿sí? Y tus sentimientos que brotan a la hora de orar. Y si las analizas, verás si esa oración fluye desde la convicción de lo que Dios dice en su palabra o desde el miedo. ¿Sí? Porque este es uno de los motivos principales por los que muchas veces no vemos respuestas. No porque Dios no quiera, sí, porque Dios nos ha dicho, Jesús dijo, no temas, cree, ten fe en Dios, sino en el problema, en Él que tiene la solución. No dudes y nada te será imposible, ¿sí? Háblale al monte y el monte será lanzado al mar, ¿sí o no? Porque no podemos tener autoridad sobre aquello que tememos. Esto lo vemos clarísimo en la historia de Job. En Job 3:25 se nos dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. El miedo nos quita la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo es porque estás creyendo una mentira del enemigo por encima de lo que Dios ha dicho. Y aquello a lo que tú temes es a lo que te sometes y a lo que le das autoridad sobre ti. Esta es una lección que el Señor me enseñó hace ya tiempo durante la pandemia. Yo recuerdo durante la pandemia recibí montones de llamadas, de mensajes que decían, tengo miedo, ¿puedes orar por mí? Y yo oraba por esas personas y por un tiempo sentían paz. Pero esa paz no perduraba. Y al poco tiempo volvían a llamarme o a escribirme diciendo, si vuelvo a tener miedo, ¿puedes volver a orar? Que sentí paz en aquel momento, ¿puedes volver a orar por mí? Hasta que el Señor me dijo, deja de orar por eso, esa no es la solución. Y yo me quedé como, ¿qué? Y el Señor me dijo claramente, tienen miedo porque están creyendo una mentira por encima de la verdad en mayúsculas, ¿sí? Y hasta que no entiendan, identifiquen qué es lo que están creyendo, identifiquen esa mentira que les está atormentando y les está robando la paz y la reemplacen en su corazón y en su mente por lo que yo he dicho, por la verdad, ¿sí? Esa paz no va a ser perdurable, porque es la verdad la que te hace libre. ¿Amén? Amén. Así que cuando vamos a orar por algo o alguien, no nos enfocamos en el problema, porque, ¿sabes? Tenga el nombre que tenga, ese problema no es mayor que nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Así que nos enfocamos en la respuesta a ese problema, en la solución, en aquello por lo que Cristo ya pagó un precio altísimo para que hoy fuera una realidad en nuestra vida. ¿Sí? Y hay otra cosa en la que no nos podemos enfocar, en nosotros mismos.
¿vale? Nosotros no podemos salvar a nadie, no sanamos a nadie, no liberamos a nadie, ni son nuestras bonitas palabras, ni el tono de voz que pongamos, no hace falta gritar más o gritar menos, ni es esa oración perfecta la que hace la obra. No es por nuestras propias fuerzas. Nada de eso cambia nada. Entonces no te enfoques en ti, ni en lo que tú crees que es tu fortaleza, ni en lo que tú crees que es tu debilidad, que piensas, no, es que no, yo no puedo orar porque mira, ¿sí? Saca los ojos de ti y ponlos en su fortaleza, en quién es Él, en su obra completa. Porque si nos dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Por mis propias fuerzas? No, por Él. Amén. Porque como se nos dice en Juan 4:4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Sí, bueno. Así que cuando nos encontramos frente a una de esas situaciones, circunstancias que intentan sacudir nuestro mundo o la de alguien a nuestro alrededor, primero, no reacciones, detente, ¿sí? Y algo muy importante, un paso súper importante, está en 2 Corintios 10, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es súper importante que hagas eso, si no, no vas a poder centrar tu atención en lo que realmente es importante. Y pon tu mirada en Cristo, ¿sí? ¿Qué dice el Señor acerca de esa situación? Y luego, decide creerlo. ¿Amén? Amén. Tienes que creerlo. Porque no se trata de que ores más bonito o menos bonito, ni de que seáis 2 orando o que seáis 100 orando, ¿sí? Sino de lo que Cristo consiguió por nosotros con su obra completa. En la cruz. En su muerte y en su resurrección. Amén. Y solo desde esa posición, desde la fe en la respuesta que se encuentra en Él, es que nuestra oración puede ser eficaz, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa relación de lo que, o sea, esa revelación de lo que la obra completa de Cristo implica, cuando hay esa certeza y esa convicción de lo que Él ha hecho y que ahora es nuestro porque Él pagó por ello, oraciones cortas como toma tu camilla y anda, como extiende la mano, ¿sí? Como sé sano, recibe la vista, ¿os suenan estas oraciones? Son suficientes. Porque no se trata de lo que decimos o no decimos, ni siquiera de por quién estamos orando. Se trata de que tengamos la perspectiva correcta, la del cielo. ¿Amén? Y dejadme que os muestre 2 claros ejemplos en los que Jesús mismo no se centraba en el problema, sino en la respuesta del cielo a ese problema. ¿Sí? Acordaros de la muerte de Lázaro. Sí, ¿no? Es una historia, yo creo que mundialmente conocida incluso por los no creyentes. Lázaro muere, ¿vale? Y Jesús lo sabe. Y mirad lo que dice, un poco de contexto, ¿vale? Jesús está de viaje y llegan los de la casa de Lázaro a decirle que su amigo, al que él ama, está muy enfermo y le piden, pues eso, ¿no? Que haga algo, parafraseando. Y él se queda 2 días más haciendo lo que está haciendo. Y después de esos 2 días les dice a sus discípulos, volvamos a Judea. Y los discípulos empiezan, ¿pero cómo quieres volver allí? Si la última vez que estuvimos allí intentaron matarte. Y entonces él les dice el por qué quiere volver a Judea. Juan 11:11 dice, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y él sabía que estaba muerto, pero su enfoque está en la solución. Está en la respuesta del cielo, no en el problema. Y si alguno piensa, no, es que se pensaba que se iba a sanar y no sabía que estaba muerto, mirad lo que sigue diciendo Jesús. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Ahí se dio cuenta Jesús de que no se estaban enterando. Y de Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, ¿sí? Y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a verlo, ¿sí? Vemos cómo él se centra en la solución y no en el problema. ¿Y qué me decís de la hija de Jairo, que antes ya la hemos mencionado? ¿Sí? Sucede lo mismo. En Lucas 8, del 52 al 53, dice que todos estaban llorando muy afligidos por ella
Y dice Jesús: dejad de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. ¿Os dais cuenta de que Jesús no se dejaba llevar por lo que los ojos naturales veían? Él no veía el problema, sino la respuesta a ese problema, la solución a ese problema. Y mirad lo que sucede cuando tenemos la perspectiva correcta, ¿sí? Hemos leído que dice: entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Una oración precisa, corta, directa y con autoridad, ¿sí? Recobró la vida al instante y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. ¿Amén? Y otro pequeño detalle, pequeño entre comillas, punto número 5, para que esa fe, esa certeza y esa convicción sobre la respuesta a esa situación funcione correctamente, la oración debe hacerse desde el amor y la compasión de Dios. Punto número 5, la oración debe fluir desde el amor y la compasión de Cristo. En Gálatas 5:6 se nos dice: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Sí? Esto nos está hablando del motivo correcto por el cual oramos. Jesús era impulsado por el amor del Padre. Veía a las personas y sentía compasión porque comprendía que eran como ovejas sin pastor, estaban desorientadas. Y comprendía que aquello que estaban viviendo y estaban haciendo era consecuencia de que no veían con claridad. Él mismo decía en Mateo 6, 22, 23: el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. ¿Veis la importancia de ver desde la perspectiva correcta? Jesús lo entendía y no se frustraba cuando la gente no vivía aquello para lo cual Él mismo les había creado, porque todo fue creado por Él y para Él, ¿lo recordáis? Sí. Así que no se frustraba, sino que era impulsado por ese amor de Dios Padre, porque son uno, ¿sí? Para ver a las personas restauradas a aquello que se supone que deberían de haber sido desde un comienzo, si no se hubiera estropeado todo, ¿sí? Leemos en Juan 3:16, lo conocemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, ¿qué es lo que le impulsó a dar a su Hijo que todo esto comenzara? El amor por nosotros. Que nos ama, ¿sí? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y recordáis lo que dijo Jesús? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es la vida eterna? ¿Sí? Que lo conozcan a Él, Dios Padre, y a Jesucristo, y vivir en esa intimidad y esa unión, como se supone que debería haber sido si no se hubiera perdido allí en el Edén. ¿Amén? Amén. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Salvarlo. Esta palabra la hemos visto muchas veces, sozo. Esta palabra griega es tan grande y como lo hemos visto muchas veces no vamos a volver a profundizar, pero recordar que significa mucho más que un rescate del infierno, ¿sí? Nos habla de ser salvos, sanados, liberados, hechos plenos, ¿sí? Es todo lo que implica una restauración al plan inicial, antes de todo que se perdiera allí, ¿vale? Antes de que nos rebeláramos contra Dios. Entonces, es el amor por ver a la persona restaurada lo que nos debe impulsar, lo que impulsaba a Jesús y lo que nos debe impulsar a nosotros. Y Pablo decía lo mismo. En 2 Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, ¿sí? Otras traducciones dicen: el amor de Cristo nos apremia o nos controla. Esta palabra significa impulsar a la acción, ¿vale? Y es precisamente ese amor el que debe llevarnos a movernos y pongamos nuestra fe en acción para orar por otros. ¿Amén? Amén.
muchas veces no nos damos cuenta. Y en lugar de ser impulsados por ese amor y por la compasión de Cristo en nosotros, por ver a la persona restaurada, viviendo en la plenitud de lo que Dios diseñó para esa persona, oramos desde el yo. Ahora veis lo que quiero decir. Seamos honestos. Si no fuera así, ¿por qué nos desesperamos cuando oramos? ¿Por qué nos desesperamos? Porque oramos desde yo quiero, yo necesito, yo espero, yo creo que esto debe ser así, ¿sí? Y cuando eso por lo que estoy orando no sucede, demuestro que mi oración no tenía el fundamento y el motivo correcto, que es el amor de Dios, porque entonces ya no puedo estar bien. Me desespero, estoy irritable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os dais cuenta? En Santiago 4, del 1 al 3 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos? Deseáis algo y no lo conseguís. Matáis y sentís envidia. Y no podéis obtener lo que queréis. Dice: reñís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Atentos. Y cuando pedís, no recibís porque pedís con malas intenciones, para satisfacer vuestras propias pasiones. Dios dice en su palabra que no recibimos porque pedimos con malas intenciones. ¿Y cuál remarca que es una mala intención? Satisfacer al yo. ¿Sí? Ejemplo. Un ejemplo clarísimo, que seguro que conocéis algún caso, y yo he visto montones. Una mujer puede pasarse toda la vida orando para que su marido cambie y no ver ningún resultado, porque lo está haciendo desde el motivo incorrecto. Señor, o lo cambias o yo ya no puedo más. Sí, sé por qué son esas risas. ¿Sí? Señor, cámbialo, porque mira cómo me trata. Señor, haz algo, me está haciendo la vida imposible. Señor, mira cómo nos trata a mis hijos y a mí. ¿Sí? O cámbialo para que me acompañe a la iglesia. O cámbialo para que no se enfade conmigo cuando leo la Biblia. O cámbialo para que seamos una familia feliz. Es decir, todo se resume en cámbialo para que mi vida sea mejor. No para que te conozca. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? En lugar de orar por amor hacia ese hombre, para que vea con claridad que es mucho más que eso que está viviendo, que pueda darse cuenta del valor y el propósito que Dios ha puesto en él, y que pueda vivir en la plenitud de lo que Dios había diseñado con su vida. ¿Sí? Y quien dice el ejemplo de la mujer, esto sucede cuando oras por hijos, amistades, conocidos, familiares, en general. ¿Sí? No nos damos cuenta de que orando desde ese yo, en lugar desde el amor de Dios por esas personas, en cierto modo le estamos atando las manos a Dios. ¿Por qué? Porque aparte de que no es el motivo correcto por el cual orar y no es lo que el Señor nos enseñó, si Él responde esas oraciones, está alimentando ese yo, que debería de haber muerto hace tiempo. ¿Sí? Yo solo puedo ser una madre de forma sana, una esposa de forma sana, una amiga de forma sana que intercede sanamente y correctamente por los que me rodean, cuando lo que me mueve es la perspectiva del cielo, no la mía. ¿Sí? No puedo irle a Dios con mis demandas, con mis peticiones y mis exigencias. Y si Él no hace algo, me desmorono. Y yo ya no puedo estar bien. Porque hasta que esto cambie, yo no puedo estar bien, ¿sí? Eso no es oración. Nos estamos autoengañando. Eso no es oración. Y luego, si no vamos con cuidado, hasta la culpa puede llegar a ser de Dios. Porque es que a mí Dios no me responde. No me escucha. No me escucha, ¿sí? Pero ¿cómo va a responder esas oraciones centradas en nosotros y seguir alimentando ese egocentrismo camuflado de piedad? Es contraproducente que responda esas oraciones. Entonces, ¿cómo ver si realmente estamos orando desde la perspectiva correcta y desde el amor de Dios, en lugar desde ese motivo egocéntrico que puede que esté oculto, puede que ni te hayas dado cuenta? Pero ¿cómo saberlo?
si tu vida se convierte en un producto de lo que suceda con aquello por lo que estás orando. ¿Me seguís? Es decir, si tu vida está condicionada por lo que pase o deje de pasar con eso por lo que estás orando. ¿Sí? Miremos a Jesús, como no permitía que nada le hiciera cambiar su perspectiva, ni su vida era condicionada por nada de lo que pasaba a su alrededor. La propia familia de Jesús se burlaba de él. ¿Lo habéis leído? La propia familia de Jesús se burlaba de él. Sus hermanos no creían que él fuera el Hijo de Dios, y mucho menos el Mesías. ¿Sí? No creyeron hasta después de su muerte y su resurrección. ¿Y lo ves en algún lugar viviendo desde esa posición? ¿Ofendido? ¿Hundido por la falta de apoyo de su familia, que deberían ser los primeros que le apoyaran? ¿Desesperado porque su propia familia no creía? No, ¿verdad? Él siguió viviendo desde la perspectiva del cielo y siguió alumbrando el camino, porque solo así, manteniendo la perspectiva correcta y siendo impulsados por el amor de Dios, es que podemos ser luz. Solo así. Pero nosotros intentamos o pretendemos brillar cuando no vemos con claridad. Y luego nos preguntamos por qué la gente a nuestro alrededor no es capaz de ver la luz de Dios. ¿Me seguís? Y solo viendo con claridad las oraciones fluirán desde esa posición del corazón correcta y desde el fundamento correcto. Porque a lo que muchas veces le llamamos nosotros oración son palabras impulsadas por miedo. En lugar de comprender lo que significa tener fe en esa situación. Y que esa fe, esa certeza y esa convicción que proviene de ver las cosas desde la perspectiva de Dios me impulse a la oración. ¿Veis la diferencia? Entonces, todas nuestras oraciones deben fluir desde el amor y la compasión de Dios, y eso es imposible sin la correcta comunión diaria con Él. Porque es en Él que somos transformados, que nuestro corazón y perspectiva se alinean a las suyas. Y muy importante, si tú no amas a esa persona, si no la ves como Dios la ve, si no amas a tu ciudad y no conoces el propósito que tiene en Dios, ¿cómo vas a orar por ellos? ¿Eh? Le podemos llamar oración a lo que decimos, pero sin el fundamento y el motivo del corazón correctos, en realidad estaremos quejándonos a Dios, expresando nuestra frustración y nuestra desesperación, o quizá nuestro miedo, incluso nuestro orgullo a veces. Pero no es oración. ¿Sí? Luego, penúltimo, y hasta que 2 puntos y terminamos. ¿Sí? Y este es tan rápido. Penúltimo punto, fundamento clave para la oración eficaz. Acción de gracias. 6, acción de gracias, ¿vale? Y este punto, ya digo, es tan breve que tenéis que estar atentos, porque si pestañeáis, lo hemos pasado ya. ¿Sí? Así que, Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no os inquietéis por nada. Quietos. Algunas traducciones dicen: no os angustiéis por nada. Inquietéis, angustiéis. Así que, ¿cuándo tenemos permiso o cuándo es el momento correcto para inquietarse o angustiarse? Nunca. No tenemos permiso con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Sigue diciendo: más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Esta palabra ruego es una palabra que lo único que significa es exponer tu caso, esta situación, delante de Dios, ¿vale? Dice: presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, cuando hacéis eso, es cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible dar gracias a Dios ante cualquier situación? ¿Cómo es posible? No desde ese engaño de, bueno, pues si Dios ha hecho esto, pues será para algo bueno, aunque estemos hablando de una desgracia. Eso no es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios? Cuando hemos puesto los puntos anteriores en acción, cuando estamos posicionados en la respuesta, en lugar de en el problema, ¿sí? Cuando vemos por encima de esa situación desde la perspectiva de Cristo. Y podemos decir:
Gracias, Dios, porque sí, esta es la situación, esto es lo que me enfrento, pero gracias porque te tengo a ti y sé que la respuesta está en ti y tú me sostienes, no has fallado y no vas a fallar nunca. Así que te doy gracias a Dios porque sin ti yo no sé qué haría, pero te tengo a ti, Señor. Gloria a tu nombre, voy a creer lo que tú dices por encima de esa circunstancia. Amén. Y el último punto, he visto que muy rápido. Último punto. Punto número 7. Cree las promesas de Dios. Dios no es como nosotros. Que donde dije digo, digo Diego. Y he dicho que sí, pero a veces es que no. Cuando he dicho que sí, o al revés. ¿Sí? En 2 Corintios 1, del 19 al 20 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano y Timoteo y yo predicamos entre vosotros, este es Pablo, ¿vale? Dice, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Que significa así sea, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, si realmente creemos, producirá dos cosas en nosotros si creemos las promesas de Dios. La primera es que podemos orar con fe, con esa certeza y esa convicción de lo que Dios ha dicho. Cuando nos enfrentamos a esas circunstancias en que Jesús decía es momento de orar y traer el reino del cielo a esa situación, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿tenemos promesas para la sanidad? Sí, ¿no? ¿Tenemos promesas en Cristo sobre la restauración de las personas? Amén. ¿Tenemos promesas en Cristo sobre la liberación? Amén. Amén. Entonces, estas promesas son sí y no, es decir, a veces sí, pero otras veces va a ser que no. Sí. Sí. No, lo acabamos de leer, sí, sí y amén. Y amén. Punto. Sí, y amén. Así que tenemos que creerlo, punto. Y luego, si realmente lo creemos, creemos sus promesas, lo que Jesús ha dicho, nos centraremos en orar por lo que de verdad el Señor nos pide que oremos. Y dejaremos de orar por muchas otras cosas que nosotros nos empeñamos en orar, pero el Señor no nos ha dicho nunca que oremos por eso. ¿Sí? Porque realmente estaremos creyendo lo que Él dijo. Un ejemplo. Yo hace mucho tiempo que ya no oro por provisión. Simplemente he decidido creer su palabra y creer que Él es el que me provee y cuida de mí. Porque algo que Dios me mostró hace tiempo es que muchas veces oramos porque no creemos. No lo creemos y entonces tenemos miedo y entonces oramos. No creemos lo que Él ha dicho que va a hacer, ya lo ha dicho. Y nuestras oraciones no tienen nada que ver con la fe, más bien con la preocupación. De que no estoy segura de que aquello que dijiste realmente sea como dijiste. Y si escarbamos un poquito y si somos honestos con nosotros mismos, esto es una autoevaluación, ¿sí? Veremos que un porcentaje demasiado alto de las veces no hemos estado orando por fe, sino por preocupación. ¿Sí? El Señor mismo dijo, Mateo 6, empezando por el 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, en todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Gente infidel. Y concluye diciendo todo esto. Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos o con qué nos vestiremos, o qué nos vestiremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos, los que no tienen a Dios, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta palabra justicia no es decir
esto es justo, esto no es justo, no. En inglés me encanta porque tienen dos palabras para justicia. Está justice y está righteousness. Esto es righteousness. Está hablando de quiénes somos en Cristo. Nuestra posición correcta delante del Padre ahora que estamos en Cristo, ¿sí? Buscar primeramente el reino de Dios y quién tú eres delante del Padre, ¿sí? Y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes por esas cosas. Simplemente cree. ¿Y qué debemos hacer? ¿Orar por ellas? No. No. Jesús mismo nos dijo, centraos en lo que os he enseñado, en traer el reino de los cielos a esta tierra y en vivir quienes sois en mí. Pero yo digo, no, yo prefiero preocuparme y pasarme horas orando para que me proveas. ¿Sí o no? Y entonces no avanzamos. Vimos el otro día que el justo vivirá por la fe. Por eso, incluso cuando no tengo trabajo, o cuando nos quedamos de repente sin trabajo, yo creo lo que Jesús ha dicho. Y mi posición es, gracias papá, porque yo sé que en ti tengo todo lo que necesito. Gracias Señor, porque tú cuidas de mí. Porque nunca me has desamparado, nunca me has abandonado. Tu mano poderosa me sostiene. Gracias porque esto que a mí me ha venido de sorpresa, también no te ha sorprendido. Tú lo tenías ya en tu mira, ya sabías que iba a suceder. Y gracias porque sé que tú vas a estar abriendo puertas para que yo pueda recibir ese sustento, esa provisión. No sé cómo lo vas a hacer. No sé si va a ser a través de trabajo, a través de esta persona, no sé cómo va a ser, pero yo te doy gracias porque en ti mis necesidades están cubiertas. Tú cuidas de mí. ¿Amén? Amén. Esto es vivir por fe, dando gracias, ¿sí? Desde la respuesta, no desde el problema. Y hablar las cosas que no son como si fueran. Un ejemplo clarísimo. Cuando creemos las promesas de Dios, es cuando entonces podemos dejar de centrar nuestras oraciones en nosotros mismos y centrarlas y enfocarlas en el avance del reino de Dios, ¿sí? Porque mi bienestar está cubierto en Él. ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. La mayoría conocéis el Salmo 91, ¿verdad? Salmo 91, precioso, súper conocido salmo. El que habita el abrigo del Altísimo se acoge la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela por el día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo crees? Amén. Si realmente lo creyéramos, nuestras oraciones serían muy distintas. Debemos dejar de usar nuestra fe para aquello que no ha sido creada. La intentamos usar para salirnos con la nuestra, ¿sí? O para obtener favor. Ya tenemos el favor de Dios en Cristo. ¿Cómo le llamas a eso que Jesús hizo por ti? ¿Cómo le llamas a que tú sin hacer nada, ahora Dios Padre te vea como su hijo, como su hija amada, pura, sin mancha y sin reproche? ¿Cómo le llamas a eso? Pues favor, ¿sí? O a veces usamos esa fe para obtener las cosas que Jesús ya dijo que el Padre haría, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No dijo que oráramos por esas cosas, sino que nos enfocáramos, ¿sí?, en quiénes somos en Cristo y en cómo Dios hace las cosas, trayendo la manifestación de su reino a esta tierra. Y de la provisión de nuestras necesidades básicas, Él se iba a encargar de todo esto. ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿por qué hacemos como los que no tienen a Dios y se preocupan por todas esas cosas? Y alguien, yo sé que nos conozco, porque llevamos mucho tiempo entre la humanidad, y alguien estará pensando, entonces, ¿qué pasa? ¿No está bien? ¿No puedo orar yo por estas cosas? Puedes orar por lo que quieras, ¿sí? Pero estarás malgastando tus fuerzas y tu tiempo. Porque las instrucciones de Jesús fueron claras. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, quién eres en Él, y Él se encarga del resto, ¿sí? Si tú quieres hacer algo al respecto sobre estos temas, lo único que puedes hacer bíblicamente correcto
Es lo que hemos visto antes, ¿sí? Darle gracias por sus promesas, porque son sí, amén. Porque eres su hijo, porque eres su hija. Él te ama y Él cuida de ti. Y Él no falla. Amén. Amén. Es una trampa. Y una de las mayores tragedias entre los cristianos, pensar que estamos orando cuando la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo es quejarnos. Estamos preocupándonos. Es miedo expresado en palabras lo que hacemos muchas veces. Y porque metemos versículos y escrituras por el medio, decimos que eso es oración. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no vemos la respuesta? Ya estoy terminando, de verdad. A mí me encanta la actitud de Pablo. El mismo que la semana pasada que veíamos, que decía que para mí todo es pérdida con tal de conocer a Cristo, ¿os acordáis? Me encanta la actitud que tenía frente a lo que nosotros llamaríamos problemas gordos. ¿Sí? Ya para empezar, al hecho de que lo azotaran allí donde fuera, que le apedrearan y que 2 veces lo dieran por muerto de las pedradas que le habían dado, que lo persiguieran de tal manera que incluso lo encarcelaran por hacer otra cosa que lo que Jesús le dijo que hiciera, ¿sí? A todo eso él lo llama una leve tribulación momentánea. Es buenísimo. Esta leve tribulación momentánea. Pero es que no se queda aquí, mirad. Yo estoy convencida de que él creía tanto en lo que Dios había dicho, que simplemente vivía desde esa perspectiva y desde esa unión con Cristo. Y él sabía que las promesas de Dios simplemente eran una realidad que fluía de esa relación que tenía con el Señor. ¿Sí? Mirad lo que pasa aquí. Hechos 28, primeros versículos. Dice, una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Ya Pablo y los que viajan con él acaban de sufrir un naufragio. Y no se pone a explicar lo mal que lo pasaron, la de agua salada que tragó, cómo le picaban los ojos, que casi se ahogó, que no sé qué. No, se centra en que los isleños les trataron súper bien. ¿Sí? Pero no se queda ahí la cosa. Dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó al fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Así somos los seres humanos. Primero juzgamos y después digo, no, que es un dios, ¿vale? Pero espera un momento, lo que acabamos de leer. Entre que dice que sacudió la mano y la serpiente cae al fuego y que no sufre daño alguno, aquí falta algo, ¿no? O sea, Pablo no se asustó, no se detuvo para orar porque le acaba de picar una serpiente venenosa, no comenzó una cadena de oración por lo delicado de la situación, le ha picado una serpiente venenosa. Dice que le pica la serpiente, se le queda colgando, ¿sí? Yo me imagino a Pablo, la sacude y continúa con lo suyo. Solo hay una manera de vivir así. Solo hay una manera, es creyendo. Creyendo de verdad las promesas de Dios. Cuando Dios dice que Él cuida de nosotros y que nada nos podrá hacer daño. Ya no solo cuando te pique una serpiente, sino si te bebes el veneno, dice que no te hará daño alguno. ¿Os acordáis de estas palabras de Jesús? Yo estoy convencido que Pablo las creía. Para él esas palabras eran más reales que lo que podía ver con sus propios ojos. Y eso le hacía vivir como él vivió. Y por eso, ya no solo que la oración de Pablo fuera eficaz, que lo era, sino que la palabra nos dice que los pañuelos que tocaban el cuerpo de Pablo
eran llevados a los enfermos y a la gente oprimida por el diablo, eran sanados y liberados. No tenían ni que abrir la boca. No sé vosotros, pero yo quiero vivir de esa manera. Pero todo, absolutamente todo, comienza y fluye de conocerle. De esos tiempos a solas con el Señor que vimos la semana pasada, ¿sí? Así que una buena oración para este 2026 sería: Señor, aumenta mi hambre por ti. Pon en mí la necesidad de buscarte a diario. Recuerda que el Señor pone tanto el querer como el hacer, pero Él respeta nuestro libre albedrío. Así que debes pedirlo de corazón, ¿sí? Pídele: quiero conocerte más. Quiero ver con claridad. Quiero ver como tú ves. Amén. Y si esto es vuestro anhelo, vuestra oración, y si usáis los tiempos de oración como se supone que debemos hacerlo según la palabra de Dios, veréis lo que Él hace en vosotros y a través de vosotros. Amén. Nos queda el ayuno, pero ya digo, para el próximo día. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque estás tan expectante de que tus hijos y tus hijas se levanten y empiecen a vivir aquello que tú ya habías preparado y diseñado para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que es verdad todo lo que está escrito. No vamos a bajar nuestra fe a lo que vemos en lo natural, a nuestras circunstancias, sino que la vamos a levantar a lo que tú has dicho, Señor, porque todas tus promesas son sí y amén en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a mirar, a ver las circunstancias, las personas, incluso nosotros mismos, desde la perspectiva del cielo. Yo te doy gracias, Señor. Ayúdanos a que esto quede grabado a fuego en nuestro corazón y que no sea un simple mensaje más que escuchamos, nos motiva y luego seguimos igual, sino que seas tú, Señor, impulsándonos a llevarlo a la práctica y a vivirlo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.